Vengan conmigo al libro de Salmos, Salmo 85. El título que me han dado para hablar de varios individuos y sus conversiones y cosas que aprendemos acerca del avivamiento en sus conversiones. En este entendimiento tan rico que tenemos de lo que han contribuido a través de la obra de Dios en sus vidas. Así que veamos el Salmo 85. Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la escasez, a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pasos. El avivamiento es una ampliación del versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Aprendemos de este texto que el avivamiento es una concesión de salvación y el perdón de iniquidad y la cobertura de nuestro pecado y su justicia. Lo vemos en los versículos 2, 3, 4, 7 y 9. El avivamiento es la restauración del gozo en Dios a causa de su salvación, versículo 6. El avivamiento es un reconocimiento de la sabia disposición, de la misericordia y la verdad, la justicia y la paz en los versículos 8, 10 y 11. El avivamiento es la intensificación de la justicia en su pueblo y en la tierra. Versículos 1, 9, 12 al 13. El avivamiento es el deseo de volver a oír y comprender más profundamente lo que Dios ha dicho para conservar las gracias y las lecciones del pasado, de modo que no volvamos a la locura. Versículo 8. Queremos echar un vistazo a algunas de las poderosas obras de la gracia de Dios y acumular sus principios y efectos para que podamos ver el favor de Dios y la restauración abundante y generalizada según la gracia y la verdad. Veamos la conversión de Nabucodonosor. Así que vean las obras de Dios en esta conversión. Daniel 4, del 1 al 3, donde Nabucodonosor alaba a Dios por su restauración maravillosa que ocurrió en su vida. Dice: a todas las naciones, pueblos y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Después de que Nabucodonosor llamó a Daniel para que le interpretara un sueño, y Daniel se lo interpretó y le dijo: por tanto, oh rey, que mi consejo te sea aceptable,
Pon fin a tus pecados, haciendo justicia, y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizá sea prolongada tu prosperidad. Pero el sueño se hizo verdad y Nabucodonosor fue herido con una extraña demencia y salió a vivir como una bestia salvaje. Su cabello creció como plumas y sus uñas como garras, pero luego fue restaurado. Y dice, al final de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Algunos de los temas que vemos aquí son algunos de los temas que el ángel le dio a la Virgen María cuando le anunció que llevaría en el vientre al Altísimo, al que recibiría el trono de David su padre, y que su reino no tendría fin. El Espíritu Santo vendrá sobre mí, sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Y entonces nació Juan el Bautista, y cuando Zacarías pudo hablar, dijo, tú serás llamado profeta del Altísimo. Y luego Nabucodonosor da testimonio otra vez. Al mismo tiempo, volvió mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas, y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Cuando entró Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, David analizó lo que había pasado y le dijo, Nabucodonosor, su cabello estaba mojado y estaba hasta que supo que el Dios Altísimo gobierna el cielo y la tierra, y le dijo, y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has levantado contra el Señor del cielo. Él había olvidado la lección que había aprendido. Así que avivamiento significa humillar nuestros corazones a la luz del poder, la prerrogativa y la bondad de Dios. Exaltamos y honramos al Rey del cielo y no cuestionamos su derecho a hacer lo que le parece, porque todos sus caminos son justos. Consideremos la obra poderosa de Dios en la conversión del apóstol Pablo. Él da testimonio. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de estas cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
¿Y cuáles fueron los efectos de esta conversión? Todos ustedes se han visto beneficiados de maneras maravillosas. En Efesios 3 dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, y a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Vean cómo él interpreta la realidad universal de la conversión y reflexiona en torno a su propia conversión en 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, avivamiento es reconocer la necesidad de una intervención divina eficaz en la vida de los pecadores, una luz que difunde la autenticidad y la verdad espiritual y propositiva en los corazones y las mentes de los antiguos amantes de las tinieblas. El avivamiento da perpetuidad a las gracias del arrepentimiento y la fe. El avivamiento renueva la convicción de la verdad y la autoridad exclusiva del mensaje apostólico y de la necesidad de una luz divina y sobrenatural que el Espíritu de Dios hace brillar en el corazón del hombre. Estas conversiones dieron a la iglesia 13 de sus libros más grandes, la última palabra de revelación del Señor Jesucristo. Pero ahora consideren la conversión de Justino Mártir por la obra poderosa de Dios. Justino dice, en un diálogo que él escribió con un hombre llamado Trifón, y habla acerca de su conversión y de cómo era él antes, cuando estaba metido en el pensamiento y filosofía griegos. Les dice a este anciano que camina junto a él, Justino le pregunta, ¿debe alguien emplear a un maestro? ¿O de dónde puede alguien ser ayudado si ni siquiera en ellos hay verdad? El hombre le había dicho que no había verdad, que no había ninguna forma de verificar lo que le estaban enseñando. Así que Justino pregunta esto: si en ellos no hay verdad, entonces ¿dónde la puedo encontrar? Y el anciano le dice: existieron mucho antes de este tiempo hombres más antiguos que todos esos filósofos, justos y amados por Dios, que hablaron por el Espíritu Santo y predijeron eventos que sucederían y que ahora están sucediendo. Se les llama profetas. Solo ellos vieron y anunciaron la verdad a los hombres, sin venerar ni temer a ningún hombre, sin dejarse influir por el deseo de gloria, sino hablando solo lo que vieron y oyeron, llenos del Espíritu Santo. Todavía se conservan sus escritos, y a quien los ha leído le ayudan mucho en su conocimiento del principio y fin de las cosas y de aquellos asuntos que el filósofo debe saber, siempre que los haya creído. Porque ellos no usaron la demostración en sus tratados, ya que eran testigos de la verdad por encima de toda demostración y dignos de creer. Y los acontecimientos que han sucedido y los que están sucediendo te obligan a sentir a las declaraciones hechas por ellos, aunque de hecho tenían derecho a crédito debido a los milagros que realizaron, ya que ambos glorificaban al Creador, el Dios y Padre de todas las cosas, y proclamaban a su Hijo, el Cristo, enviado por él. Y luego dice,
Pide que las puertas de la luz se te abran, pues estas cosas no pueden ser vistas ni entendidas, sino solo por los hombres a quienes Dios y su Cristo ha impartido sabiduría. Y luego Justino continúa sus comentarios aplicando su propia conversión a Trifón. Cuando hubo dicho estas cosas y muchas otras que no tengo tiempo de mencionar, se marchó, ordenándome que me ocupara en ellas, y desde entonces no le he vuelto a ver. Pero enseguida se encendió en mi alma una llama y se apoderó de mí el amor a los profetas y a los hombres que son amigos de Cristo. Y mientras daban vueltas sus palabras en mi mente, encontré que solo esta filosofía era segura y provechosa. Por esta razón soy filósofo. Desearía que todos, tomando una resolución semejante a la mía, no se mantuvieran alejados de las palabras del Salvador, porque ellas poseen un poder terrible en sí mismas y son suficientes para inspirar temor a aquellos que se desvían del camino de la rectitud, mientras que el descanso más dulce es proporcionado a aquellos que hacen una práctica diligente de ellas. Entonces, si tienes alguna preocupación por ti mismo y buscas ansiosamente la salvación, si crees en Dios, ya que no te es indiferente el asunto, puedes llegar a conocer al Cristo de Dios y después ser iniciado para vivir una vida feliz. Cuando dije esto, mis queridos amigos que estaban con Trifón se rieron. Pero Trifón se limitó a sonreír y dijo: apruebo tus observaciones y admiro el afán con que estudias las cosas divinas, pero sería mejor que permanecieras en la filosofía de Platón o de algún otro hombre, cultivando resistencia, autocontrol y moderación, en lugar de dejarte engañar por palabras falsas y opiniones de hombres sin reputación. Porque si permaneces en ese modo de filosofía y vives irreprensiblemente, te quedaría la esperanza de un destino mejor, pero cuando has abandonado a Dios y has depositado tu confianza en el hombre, ¿qué seguridad te queda? Si pues estás dispuesto a escucharme, porque ya te considero un amigo, primero circuncídate, luego observa las ordenanzas que han sido promulgadas con respecto al día de reposo y las fiestas y las lunas nuevas de Dios, y en una palabra, haz todas las cosas de la ley, y entonces tal vez obtendrás misericordia de Dios. Pero Cristo, si en verdad ha nacido y existe en alguna parte, es desconocido y ni siquiera se conoce a sí mismo y no tiene ningún poder hasta que Elías venga a ungirlo y lo manifieste a todos. Y ustedes, y tú, habiendo aceptado un informe infundado, inventas un Cristo para ti mismo y para su causa, pereces desconsiderablemente. Entonces ahora Justino tiene un debate grande en sus manos y dice: te disculpo y te perdono, amigo mío, porque no sabes lo que dices, sino que has sido persuadido por maestros que no entienden las Escrituras, y dices como un adivino lo que se te ocurre. Pero si estás dispuesto a escuchar un relato de él, de cómo no hemos sido engañados y no dejaremos de confesarle, aunque se amontonen sobre nosotros los reproches de los hombres, te probaré desde aquí que no hemos creído en fábulas vacías, ni en palabras sin fundamento, sino en palabras llenas del Espíritu de Dios y grandes, llenas de poder y florecientes de gracia. Ese es el testimonio. Y luego sigue conversando con Trifón. Justino estableció una escuela en Roma y varias personas se convirtieron al cristianismo gracias a su obra allí. Hubo un florecimiento de la proclamación del evangelio y la defensa de la fe. Luego se dieron cuenta de que estaba más allá de las leyes de Roma, así que apresaron a Rústico, el prefecto de esa escuela, y dijo: sobre todas las cosas, tengan fe en Dios y obedezcan al emperador. Y Justino dijo: no se nos puede ser acusados y condenados por obedecer los mandatos de nuestro Salvador. Rústico le dijo: ¿qué sistema de enseñanza profesas? Y Justino dijo:
He tratado de conocer todos los sistemas, pero he aceptado las verdades del cristianismo. Y Rustico le dijo, estas doctrinas son aprobadas por ti. Y Justino dijo, sí, las sigo con su correcta enseñanza. Y Rustico dijo, ¿qué clase de enseñanza? Justino dijo, adorar a Dios de los cristianos. No consideramos desde el principio al único creador, lo consideramos el único creador y hacedor de la creación. Adoramos también al Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que fue anunciado por los profetas para la salvación de los hombres, y yo mismo considero que lo que digo es insignificante en comparación con su divinidad infinita. Reconozco la existencia de un poder profético, pues aquel de quien acabo de hablar como Hijo de Dios fue objeto de profecía. Sé que los profetas fueron inspirados desde lo alto cuando hablaron de su venida entre los hombres. Rústico le dijo, ¿entonces eres cristiano? Y Justino, bueno, quizá no había sido claro. Dijo, sí, yo soy cristiano. Y ¿te llamas hombre culto?, le dijo, ¿y crees saber cuál es la verdadera enseñanza? ¿Estás convencido de que subirás al cielo? Y Justino respondió, espero entrar en la casa de Dios si sufro de esa manera, porque sé que el favor de Dios está guardado hasta el fin del mundo para todos los que han vivido bien. Y Rústico dijo, ¿tienes la idea de que subirás al cielo para recibir alguna recompensa? Justino respondió, no es una idea que tenga, es algo que conozco bien y tengo por seguro. Rústico dijo, ahora vayamos al punto de cuestión que es necesario y urgente. Reúnanse, pues, y ofrezcan de común acuerdo sacrificios a los dioses. Justino dijo, nadie que piense correctamente se rebaja del culto verdadero al culto falso. Y Rústico dijo, si no lo haces, vas a ser torturado sin piedad. Justino dijo, esperamos sufrir tormento por causa de nuestro Señor Jesucristo y así ser salvos, porque esto nos traerá salvación y confianza cuando estemos ante el más terrible y universal tribunal de nuestro Señor y Salvador. De la misma manera, los otros mártires también dijeron, hagan lo que quieran, somos cristianos. No ofrecemos sacrificios a los ídolos. Rústico pronunció una sentencia diciendo que los que se niegan a sacrificar a los dioses y obedecer el mandato del emperador sean azotados y conducidos a pena capital, según dispuesto por las leyes. Glorificando a Dios, los santos mártires se dirigieron al lugar acostumbrado, fueron decapitados y así cumplieron su testimonio de martirio al confesar su fe en su Salvador. El avivamiento convence a los escépticos de la verdad del cristianismo. Resalta la Biblia como un verdadero testimonio del pacto de redención de Dios por su Hijo. Nos hace dispuestos a proclamar con los incrédulos su salvación eterna y nos hace estar dispuestos a morir si es necesario para glorificar a Cristo. Porque a vosotros se os ha concedido en favor de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él, dijo Pablo. Jesús dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Les diré a quién deben temer. Teman a aquel que después de destruir el cuerpo, puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Les digo, témanle a él. Esta conversión le dio a la iglesia una defensa de la fe cristiana ante el paganismo que prevalecía y una cultura de filosofías especulativas. Como le dijo Justino a Trifón, te demostraré que no hemos creído fábulas vacías, ni palabras sin fundamento, sino palabras llenas del Espíritu de Dios y llenas de poder y florecientes de gracia. Encontramos que el avivamiento da una esperanza que trasciende un sentido de seguridad y placer en esta vida. Ahora consideren la obra en la conversión de San Agustín. El capítulo 1 de sus confesiones dice, tú nos mueves a deleitarnos en alabarte, pues nos has formado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta encontrar en ti su reposo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán sin un predicador? Y los que buscan al Señor lo alabarán. Porque los que buscan lo encontrarán y los que encuentran lo alabarán. Te buscaré, Señor, invocándote y te invocaré creyendo en ti, porque a nosotros nos ha sido predicado.
Mi fe, Señor, te invocaré, que tú me has dado, con la que tú me has inspirado, por la encarnación de tu Hijo, por el ministerio del predicador. San Ambrosio. Agustín hace una observación sobre el pecado original y cómo evita que veamos los santos caminos de Dios, porque en tus ojos nadie está libre de pecado, ni siquiera el niño cuya vida no es más que un día sobre la tierra. ¿Quién me lo recuerda? ¿No lo hace cada pequeño infante en quien veo lo que de mí mismo no recuerdo? ¿Cuál fue entonces mi pecado? ¿Acaso me colgué del pecho y lloré? Porque si ahora hiciera lo mismo por un alimento adecuado a mi edad, con razón se reirían de mí y me reprenderían. Lo que entonces hacía era digno de reprensión, pero como no podía entender la reprensión, la costumbre y la razón me prohibían ser reprendido. La debilidad entonces de los miembros infantiles, no su voluntad, es su inocencia. Yo mismo he visto y conocido hasta un bebé envidioso. No podía hablar, pero se ponía pálido y miraba con amargura a su hermano adoptivo. ¿Quién no conoce esto? En una observación sobre la transgresión actual, dice: ahora recordaré mis maldades pasadas y las corrupciones carnales de mi alma, no porque las ame, sino para amarte a ti, oh Dios mío. Por amor a tu amor lo hago, repasando mis más perversos caminos en la misma amargura de mi recuerdo, para que tú te vuelvas dulce para mí, tu dulzura que nunca falla, tu dulzura dichosa y segura. Y sacándome de nuevo de aquella mi disipación en la que fui despedazado, mientras alejado de ti, el único bien, me perdía entre una multiplicidad de cosas, reflexionando sobre el robo. Tú me has perdonado todas estas obras malvadas de mí. A tu gracia atribuyo también todo lo que... A tu gracia atribuyo también todo lo que no he hecho de malo, porque ¿qué no habría hecho yo, que incluso amaba el pecado por sí mismo? Sí, todo lo confieso, me ha sido perdonado, todo, tanto los males que cometí por mi propia voluntad como los que por tu guía no cometí. Y luego habla de cómo él veía las escrituras antes de ser convertido. Resolví entonces inclinar mi mente hacia las escrituras para ver lo que eran, pero he aquí que veía algo que no entendía, de exceso humilde, en sus recovecos elevada y velada con misterios, y yo no era tal que pudiera entrar en ella o inclinar mi cuello para seguir sus pasos, porque no era lo que ahora digo, lo que sentía cuando me volvía hacia las escrituras, sino que me parecían indignas de ser comparadas con la majestuosidad de Tulio, pues mi hinchado orgullo se encogía ante su bajeza, ni mi agudo ingenio podía penetrar en su interior. Y luego hace una observación sobre la prerrogativa divina. Acepta el sacrificio de mis confesiones, del ministerio de mi lengua, que tú has formado y despertado para confesar a tu nombre. Sana todos mis huesos y que digan: Señor, ¿quién como tú? Porque el que confiesa contigo no te enseña lo que sucede en su interior, ya que un corazón cerrado no cierra tu ojo, ni la dureza del corazón del hombre puede apartar tu mano, porque tú la disuelves a tu voluntad con piedad o por venganza. Y nada puede ocultarse de tu calor, pero que mi alma te alabe, para que te ame, y que te confiese tus misericordias, para que te alabe. Y después, a los 30 años, se convierte con una convicción profunda. Dice: desde lo más profundo de mi alma, decidí en mi alma y derramé mi me alejé tanto que incluso su presencia
me arrojé, no sé cómo, bajo una higuera, dando rienda suelta a mis lágrimas, y las lágrimas de mis ojos brotaron como un sacrificio aceptable para ti. Y no con estas palabras, sino con este fin te hablé mucho. Y tú, Señor, hasta cuándo, Señor, te enojarás para siempre? No te acuerdes de nuestras antiguas iniquidades, pues me sentía preso de ellas. Elevé estas dolorosas palabras hasta cuándo, mañana y mañana. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no se acaba en esta hora mi inmundicia? Así estaba yo hablando y llorando con la más amarga contrición de mi corazón, cuando he aquí oí desde una casa vecina una voz, no sé si de niño o de niña, que cantaba y repetía a menudo, levántate y lee, levántate y lee. Al instante se me alteró el semblante y me puse a pensar muy atentamente si los niños acostumbraban en algún juego cantar tales palabras, ni recordaba haber oído jamás cosa semejante. Entonces, conteniendo el torrente de mis lágrimas, me levanté, interpretando que no era otra cosa que una orden de Dios para que abriera el libro y leyera el primer capítulo que encontrara, porque había oído decir a Antonio que al entrar durante la lectura del Evangelio recibió la admonición, como si se le hablara a él lo que se leía, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y por tal oráculo se convirtió inmediatamente a ti. Ansiosamente volví al lugar donde estaba sentado Alipio, pues allí había dejado el volumen del apóstol. Cuando me levanté de allí, agarré, abrí y leí en silencio la sección en la que mis ojos se posaron, no en orgías ni borracheras, no en lujurias ni desenfrenos, no en contiendas ni envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para la carne en concupiscencia. No quise leer más, ni lo necesité, porque al instante, al final de esa frase, por una luz como de serenidad infundida en mi corazón, se desvanecieron todas las tinieblas de la duda. Había comenzado el libro 8 con estas palabras: oh Dios, permíteme con acción de gracias recordar y confesarte tus misericordias para conmigo. Deja que mis huesos se empapen de tu amor y que digan, ¿quién es como tú, Señor? Tú has roto mis cadenas, yo te ofreceré un sacrificio de acción de gracias. Y cómo las has roto, lo declararé. Y todos los que te adoren, cuando oigan esto, dirán, bendito sea el Señor, en el cielo y en la tierra. Grande y maravilloso es su nombre. Tus palabras se habían clavado en mi corazón y estaba cercado por todas partes por ti. Aprendemos que el avivamiento implica un sometimiento de las personas más resistentes moral e intelectualmente a la verdad y la santidad de Dios. Sustituye el gusto por el mundo y sus placeres temporales y pasajeros y establece corazones que encuentran su placer en Dios. El avivamiento solo se produce por la intervención de la misericordia de Dios en la humanidad caída que necesita justificación y santidad progresiva. Esta conversión le dio a la iglesia un ejemplo del conocimiento de uno mismo, una polémica, una exposición del pelagianismo y una síntesis de la doctrina de la Trinidad. Agustín escribió esta disertación en cuanto a la Trinidad. Ahora consideren la obra maravillosa de Dios en la conversión de Martín Lutero. En la experiencia de la torre que él tuvo, él dice, no podía creer que él estaba aplacado por mi satisfacción. No amaba, sino que odiaba al Dios que castiga a los pecadores.
Y de cierto en mi corazón estaba enojado y murmuraba en contra de Dios. Y no puede ser que estos hombres sean aplastados por todo tipo de calamidades y también por el Evangelio, amesanándonos con su justicia y su ira. Y luego sigue reflexionando. Y al entender un poco mejor lo que estaba estudiando de Romanos, dice, por fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche sobre Romanos 1:17, empecé a comprender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, a saber, por la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, la justicia pasiva con la que Dios nos justifica por la fe, como está escrito, el que por la fe es justo, vivirá. Aquí sentí que había nacido de nuevo del todo y que había entrado en el paraíso mismo por puertas abiertas. Más adelante, explicando el movimiento de la reforma y avivamiento que ocurrió en Wittenberg y en otros lugares fuera, dice, en resumen, predicaré la palabra, la enseñaré, la escribiré, pero no obligaré a nadie por la fuerza, pues la fe debe venir libremente sin coacción. Tomadme como ejemplo. Me opuse a las indulgencias y a todos los papistas, pero nunca con la fuerza. Simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Por lo demás no hice nada. Y mientras dormía o bebía cerveza de Wittenberg con mis amigos Felipe y Amsdorf, la palabra debilitó tanto al papado que ningún príncipe o emperador le infligió jamás tales pérdidas. Yo no hice nada. El Verbo lo hizo todo. El avivamiento llega entonces cuando la palabra de Dios provoca una lucha sincera e inquebrantable con el mensaje condenatorio de las obras que penetra desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22 y encuentra su solución satisfactoria en la proclamación fiel y confiada de la palabra clara de Dios centrada en la verdad de la justificación por la fe como el camino para estar bien con Dios. La siguiente conversión establece la doctrina de la justificación como una verdad sobre la cual la iglesia se levanta o cae y mostró cómo debemos luchar fervientemente por la fe entregada una vez a los santos. Ahora consideremos la obra de Dios en la conversión de Calvino. Calvino dijo, cuando yo era aún muy pequeño, mi padre me había destinado al estudio de la teología, pero después, cuando consideró que la profesión de abogado comúnmente elevaba la riqueza a quienes la seguían, esta perspectiva lo indujo repentinamente a cambiar su propósito. Así sucedió que fui retirado del estudio de la filosofía y me dediqué al estudio del derecho. Me esforcé fielmente en dedicarme a esta actividad obedeciendo la voluntad de mi padre, pero Dios, por la secreta guía de su providencia, finalmente dio una dirección diferente a mi camino. Y en primer lugar, puesto que yo estaba demasiado obstinadamente entregado a las supersticiones del papado, como para ser sacado fácilmente de un abismo tan profundo de fango, Dios, mediante una repentina conversión, sometió y llevó mi mente a un estado de ánimo enseñable, que estaba más endurecido en tales asuntos de los que podría haberse esperado de alguien de mi temprana edad. Habiendo recibido así algún gusto y conocimiento de la verdadera piedad, inmediatamente me inflamó un deseo tan intenso de progresar en ella que aunque no abandoné del todo otros estudios, los perseguí con menos ardor. Una conversión repentina que convirtió su mente en una mente enseñable. El avivamiento viene cuando el Espíritu nos lleva a un estado de ánimo enseñable, remacha nuestras voluntades a una búsqueda implacable de la verdad, infunde en nuestros afectos un gusto por la verdadera piedad y mantiene en nosotros una intensidad de deseo de progresar en santidad, conocimiento, amor y utilidad en el reino. Esta conversión
condujo a una exposición sistemática de la teología de la Reforma centrada en la Biblia, que honraba a Cristo y era espiritualmente consciente, a partir de la cual el movimiento reformado ganó tracción y fuerza creciente en el cristianismo protestante. Sirvió de base para expresiones cada vez más puras del cristianismo en Europa, Inglaterra, América, y fue la teología de los despertares, de los avivamientos. Este converso dijo que casi toda la sabiduría que poseemos consiste de dos partes: conocimiento de Dios y conocimiento de nosotros mismos. Ahora consideremos la obra de Dios en la conversión de Jonathan Edwards. Edwards dice: tuve una variedad de preocupaciones y ejercicios acerca de mi alma desde mi niñez, pero tuve 2 temporadas más notables de despertar antes de encontrarme con ese camino por el cual fui llevado a esas nuevas disposiciones y ese nuevo sentido de las cosas que he tenido desde entonces. La primera vez fue cuando era un muchacho, algunos años antes de ir a la universidad, en un tiempo de notable avivamiento en la congregación de mi padre. Estuve muy afectado durante muchos meses y preocupado por las cosas de la religión y la salvación de mi alma, y era abundante en deberes. Solía rezar, orar 5 veces al día y pasaba mucho tiempo en conversaciones religiosas y me reunía con otros muchachos para orar juntos, pero con el tiempo mis convicciones y afectos se desvanecieron. La segunda vez vino en mi último año en la universidad, cuando estaba en medio de muchos pensamientos inquietos sobre el estado de mi alma. Dios se complació en apoderarse de mí con una en la que me llevó a la tumba y me sacudió sobre el pozo del infierno. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después de mi recuperación, pero Dios no me permitió seguir adelante con tranquilidad, sino que tuve grandes y violentas luchas internas hasta que, después de muchos conflictos, con inclinaciones malvadas y lazos que me impuse a mí mismo por una especie de votos a Dios, fui llevado por completo a romper con todos mis malos caminos anteriores. Pero sin embargo, me parece que busqué una manera miserable que me ha hecho a veces cuestionar si alguna vez se tradujo en lo que era salvación para mí. La primera vez que recuerdo haber encontrado algo de esa clase de dulce deleite interior en Dios y en las cosas de Dios, en el que he vivido mucho desde entonces, fue al leer las palabras de 1 de Timoteo 1:17: al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras leía las palabras, entró en mi alma y fue como difundiendo a través de ella un sentido de la gloria de Dios, un sentido nuevo, muy diferente de todo lo que había experimentado antes. Nunca ninguna palabra de la Escritura me pareció como estas palabras. Pensé conmigo mismo cuán excelente era ese ser y cuán feliz sería si pudiera disfrutar de ese Dios y ser envuelto por Dios en el cielo y ser tragado en él. Seguí diciendo y como cantando para mí aquellas palabras de las Escrituras, y oré y rogué a Dios que pudiera gozar de él de una manera muy diferente de lo que solía hacer. Con un nuevo tipo de afecto oré, pero nunca llegué a pensar que hubiera en ello algo espiritual o de naturaleza salvadora. Más o menos a partir de ese momento empecé a tener un nuevo tipo de comprensión, de ideas acerca de Cristo y la obra de la redención y el glorioso camino de la salvación por Él. Tuve un dulce sentido interior de estas cosas, que a veces llegaba a mi corazón y mi alma era llevada en agradable visión a contemplarlas. El avivamiento incluye una confrontación virtualmente empírica con la gloria, belleza y excelencia de Jesucristo y el sabio y justo camino de salvación por Él. Este nuevo sentido de las cosas permanece y altera nuestra adoración, nuestro estudio de las cosas divinas, nuestras relaciones y el carácter de nuestros propósitos y esperanzas. Esta conversión condujo a una investigación detallada y rigurosa
que es de gran importancia para la humanidad y que es importante para todos los hombres entender esto. ¿Cuáles son las cualidades distintivas de los que están a favor de Dios, en el favor de Dios, y disfrutarán de sus recompensas? ¿O cuál es la naturaleza de la verdadera religión? Llevó esto a una investigación rigurosa del carácter, de los verdaderos afectos religiosos y los complejos contornos de un avivamiento. Encontramos un énfasis continuo en la dependencia absoluta del poder y el propósito misericordioso de Dios a la luz de los medios bíblicamente justificados como provocación a los pecadores para que busquen la verdadera vida espiritual. Les recomiendo ver la conversión de Andrew Fuller y ver en ella la lucha que él experimentó y cómo el Espíritu Santo obró en él para llevarlo ante el trono de Dios, aunque sentía que no quería hacerlo y como Esther dijo, si he de morir, pues moriré. Y finalmente veamos la obra poderosa de Dios en la conversión de Charles Spurgeon. En un día nevado en Colchester, Inglaterra, Charles Spurgeon, un joven de 15 años espiritualmente angustiado, entró en una capilla metodista primitiva en la calle Ardery con la esperanza de encontrar algo que aliviara una conciencia profundamente perturbada con respecto al castigo eterno. Y él testificó: a veces pienso que ahora podría haber estado en la oscuridad. Este zapatero, un hombre, sastre o algo por el estilo, subió al púlpito para predicar y empezó a decir un texto de Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Y pensé que en ese texto había un atisbo de esperanza para mí. Comenzó así: eso no requiere mucho esfuerzo, no es levantar el pie o el dedo, es simplemente mirar, mira bien. Un hombre quizá no necesite 1000 años para mirar. Cualquiera puede mirar. Un niño puede mirar. Y eso es lo que dice el texto. Miradme a mí. Y después de enfatizar que Cristo está diciendo, mírame a mí. Yo les dije, no van a encontrar consuelo en sí mismos. No miren hacia sí mismos. Mírenme a mí. Mírenme a mí, que estoy colgando en la cruz. Mírenme a mí, que estoy muerto y enterrado. Mírenme a mí, que he resucitado. Mírenme a mí, que estoy sentado a la diestra del Padre. Mírenme a mí, mírenme. Cuando llegó a ese punto y consiguió hilar 10 minutos, estaba al límite de sus fuerzas. Entonces me miró a mí bajo la galería y me atrevo a decir que con tan pocos presentes me reconoció como un extraño y dijo: joven, tiene usted un aspecto lamentable. Así era, pero no estaba acostumbrado a que me hicieran comentarios sobre mi aspecto personal desde el púlpito. Sin embargo, fue un buen golpe. Y continuó: y siempre serás miserable en la vida y en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Y luego gritó, como solo un metodista de antaño puede hacerlo: joven, mira a Jesucristo. Y allí la nube se disipó, la oscuridad se alejó. Y en ese momento vi el sol y podría haberme levantado en ese momento cantando con los más entusiastas sobre la preciosa sangre de Cristo. 6 años después, en 1856, Spurgeon predicó sobre este texto de Isaías 45:22 y dijo: hace 6 años hoy, casi a esta hora, cuando estaba buscando descanso sin encontrarlo, en la hiel de amargura y los lazos de iniquidad, no había sido llevado a sentir la amargura de esa esclavitud y a clamar dando un paso dentro de la casa de Dios, y me senté allí, temeroso de mirar hacia arriba, no fuera a ser consumido
El ministro se levantó en su púlpito y, como yo he hecho esta mañana, leyó el texto y dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Miré en ese momento la gracia de la fe que me fue concedida en el mismo instante. Y ahora creo que puedo decir con verdad: desde que por fe vi el arroyo, sus heridas fluidas abastecen. El amor redentor ha sido mi tema, mi canción, y lo será hasta que muera. Jamás olvidaré ese día. Y no puedo dejar de repetir este texto cada vez que recuerdo aquella hora en que conocí al Señor. Cuán maravillosa y admirablemente bondadoso que quien escuchó estas palabras hace tan poco tiempo se dirija ahora a ustedes esta mañana como sus oyentes del mismo texto, con la plena y confiada esperanza de que algún pobre pecador dentro de estas paredes pueda escuchar las buenas nuevas de salvación para sí. Y hoy también, 6 de enero, se convierta de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Spurgeon combinó los principios bíblicos de la conversión con su experiencia y utilizó esa síntesis para ayudar a otros a examinar su propio sentido de convicción en términos de la verdad bíblica y la experiencia bíblica. Su ministerio, tanto en Waterbeach como en Londres, fue testigo de una corriente interminable de avivamiento, evangelismo, formación de pastores, plantación de iglesias, justicia social, misiones. Fluyeron de esta obra doctrinalmente intransigente, centrada en la Biblia, que honra a Dios, exalta a Cristo y da poder, en el poder del Espíritu Santo. Muchos fueron despreciados y su nombre difamado. Tenían razón de sostener que la verdad de Dios que él defendía sería reivindicada en las décadas venideras. Su defensa de la infalibilidad de las Escrituras y del poder de conversión de las doctrinas de la gracia sigue siendo uno de los medios para seguir recuperando el poder de la verdad revelada. El avivamiento de hoy, así como el del pasado, consiste en la expansión y multiplicación del poder y la verdad exhibidos en las conversiones individuales. Estas visitas individuales de la gracia tienen el efecto de purificar nuestra comprensión del avivamiento, reforzar nuestra esperanza de su recurrencia continua y aumentar nuestra gratitud a Dios por tan poderosas evidencias de su continua obra salvadora en este mundo caído. Oremos. Padre, te damos gracias porque has demostrado tu verdad de manera poderosa en cómo tu palabra ha llegado a nosotros y cómo podemos ver sobre la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y cómo este poder ha operado en las vidas de millones y millones de personas a través de los años, liberándolos de la esclavitud a su autojustificación, de su concupiscencia, de su orgullo, de la seguridad de una ira justa y eterna en el infierno. Te damos gracias por tu gracia, que ha traído a tantos a tu reino y que les has dado dones y nos has dejado testimonios, los dones que tú les has dado para contemplarlos y beneficiarnos de ellos, para considerar tus caminos en este mundo hoy, para buscarte con todo nuestro corazón, y que podamos clamar: avívanos, oh Dios, conforme a tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.